Bona tarda i benvinguts a tots i a totes a aquesta sala d'actes de Cristianisme i Justícia. Imagino que ja coneixeu una miqueta quin és de casa i si no, després podeu preguntar i us expliquem. Sabeu que és un acte en el qual parlarem, ara ens explicaran, parlarem d'un llibre i de tot el que envolta la figura del papa Francesc i que teniu el llibre allà fora per si algú no l'ha comprat i també hi ha un punt de llibre de Cristianisme i Justícia que podeu agafar per no perdre'l en quina pàgina aneu quan esteu llegint el llibre. Bé, us presento a l'Aina i el César, que són qui portaran aquest acte. Ells ara es presentaran i ens aniran dient tot el que anirem fent, d'acord? Doncs moltes gràcies i a gaudir molt de la presentació. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Doncs, com ja ha dit el Manu, som l'Aina i el César. Som de la JOC, de la Joventut Obrera Cristiana, i serem els vostres presentadors durant aquesta tarda, on anirem descobrint a poc com el llegat del papa Francesc a través de dos moments en específic. Primer com un col·loqui sobre les 3 T's i després un diàleg amb l'autor del llibre El papa Francesc con los movimientos populares, si no m'equivoco, el Rafael Díaz Salazar. Llavors, abans de començar, volíem fer un especial agraïment a totes les entitats que han organitzat aquest acte: Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Plataforma d'Entitats Cristianes amb les Persones Migrants, el Comitè Escar Romero, la Pastoral Obrera de Catalunya, la GOAC, l'ACO i la JOC. Gràcies, Aina. També, per introduir una mica l'acte, volíem dir 3 coses del legado de Francisco, que nos ha dejado a los movimientos populares y a la humanidad en general. Una frase muy conocida de él: no queremos a Cristo encerrado en la sacristía, que es una llamada contundente a la acción, a no quedarnos al calor del grupo estufa y a empaparnos de la realidad que nos rodea. La segunda es que estas acciones deben estar basadas en un discernimiento profundo de la realidad que nos rodea, como el método de discernimiento jesuita que él utilizaba. Francisco nos llama a confiar en el método, como la revisión de vida, para que nuestras acciones estén acompañadas y fundamentadas por Dios. Y sobre todo, por último ya, Francisco nos invita a actuar con misericordia, para que seamos capaces de sentir un poco de esa ternura que él sentía por los demás. Y ahora, para acabar, voy a leeros un texto que le dedicaron los movimientos populares tras su fallecimiento, que está en el libro de Rafael. Gracias, Francisco. Gracias, hermano. Que tu memoria nos sostenga, que tu ejemplo nos guíe y que tu legado siga encarnado en cada lucha por la dignidad humana en todo lugar. Y ahora veremos un vídeo que nos han puesto por aquí. Nosotros ya nos sentamos. Se cumplen 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Aquel día, en Roma, plantamos una bandera: tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí. Nada. El pueblo. Ustedes salieron de la pasividad y el pesimismo. No se dejen abatir por el dolor ni por la resignación. No aceptaron ser víctimas dóciles. Se reconocieron como sujeto, como protagonistas de la historia. Este es quizás el aporte más lindo de ustedes. Ustedes no se achican. Ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos. No se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no?
sí que van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto. Trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan, que está muy bien protestar, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Los acompaño en su camino, sigo creyendo, como les dije en Bolivia, que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. De esta acción depende. Doncs ara, per aprofundir sobre aquests conceptes que ens presenta el papa Francesc, cridem a l'escenari el Diosdado Toledano i el Juanjo Ramon perquè vinguin aquí a parlar una mica de les 3 T's. Mentre van pujant, us explico que, com deduireu, són 3 i només pugen 2 persones. Això és perquè l'Elisabet Urenya de Càritas no pot venir, que era la que ens hauria de parlar de la Terra. Llavors us llegiré jo una mica el que ella ens volia compartir sobre aquest concepte que reivindicava tant el papa Francesc d'aquest dret tan fonamental que ell mencionava. Segons tot això, ara ja situa l'Elisabet. Quan avui recordem la figura del papa Francesc, crec que hi ha una pregunta que no podem evitar. Com es veu la mobilitat humana avui i què va portar ell a aquesta realitat? El debat sobre la immigració actualment és font de divisió de la nostra societat. Xarxes socials, mitjans de comunicació i una part important dels partits polítics ens traslladen una imatge de la migració vinculada a expressions com il·legal, invasió, problema, delinqüència. S'estén un relat que identifica migració amb por, amb inseguretat i amb pèrdua de drets. I això no és només una impressió, és una realitat social i política que anem constatant també des dels espais d'església i d'acció social. Però aquest relat és incomplet, és simplificador, és injust i és deshumanitzador, perquè la mobilitat humana no és una anomalia, és una realitat constitutiva de la història humana. L'informe OIM 2024 ens recorda que al món hi ha 281 milions de persones migrants, és a dir, només un 3,6% de la població mundial és migrant. I a més, la gran majoria dels desplaçaments no van d'un continent a un altre, sinó que es produeixen dins del mateix continent. És en el cas d'Àfrica, per exemple, on el 87% dels moviments migratoris es produeixen dins del mateix continent. Aquest relat molts cops viu de la por al desconegut, però també de la por a perdre més de qui no té totes les necessitats cobertes. S'alimenta d'una por que davant d'una societat del benestar en crisi, amb problemes greus d'accés a l'habitatge i amb retallades importants en sanitat i educació, culpa l'altre, el nou, el desconegut, el foraster de les pròpies mancances del seu propi sistema. Així, aquest relat s'estén en lloc de plantejar-nos si la culpa no serà d'una manca continuada d'inversió política, públiques, socials, que protegeixen a qui més ho necessita. Per tant, la pregunta no és si la migració existeix o no, això no és un debat. La pregunta és com mirem la immigració. La mirem des de la por o des de la realitat, des del prejudici o des de la dignitat, des de la sospita o des del rostre concret de la persona. Per altra banda, la migració actual és multicasual. Hi ha persones que fugen de guerres, de persecucions i violències, però hi ha d'altres que fugen de la pobresa, de la manca d'oportunitats o de desastres ambientals. I moltes també intenten sostenir les seves famílies o simplement construir-se un futur millor. Alhora, en societats envellides com la nostra, la migració no és només un repte, és també una necessitat demogràfica, laboral i humana. L'últim informe del CES sobre la realitat migratòria a Espanya recorda que la immigració és clau per l'equilibri demogràfic del país i alerta al mateix temps del creixement dels discursos xenòfobs i de la instrumentalització política d'aquest fet. És aquí on, segons l'Elisabet, la figura del papa Francesc resulta tan decisiva.
Des del començament del seu pontificat, el papa Francesc va deixar clar que les persones migrants i refugiades no eren una qüestió secundària. De fet, en el seu primer viatge fora de Roma va ser a Lampedusa, ja va marcar un precedent. No va començar visitant un centre de poder, sinó que va anar a una frontera de dolor, enmig d'una crisi humanitària. Va començar allà on el món acostuma a mirar cap a una altra banda. I amb aquest gest, i amb tants altres després, el papa Francesc va transformar la manera com molts cristians entenem la mobilitat humana. Va insistir que no podem parlar de migrants com si fossin una massa anònima. Són persones, són germans i germanes, tenen nom i cognoms. I fins i tot va arribar a dir que trobar-se amb un migrant és trobar-se a Crist, perquè Jesús està present en les persones que pateixen. Potser la seva gran aportació es pot resumir en els 4 verbs que ja formen el llenguatge eclesial i social del nostre temps, que són acollir, protegir, promoure i integrar. Aquests verbs no són un eslògan, són un programa. Acollir, és a dir, obrir espais dignes i humans i defensar el dret a l'habitatge digne, el dret al treball digne i a viure en família, alhora que es manifestava a favor dels centres d'internament com a espais contraris de la dignitat de la persona. Protegir des d'una mirada de drets i no des del paternalisme, reclamant vies legals i segures d'entrada i defensant el dret a migrar, però també el dret a no migrar. També promoure acompanyant la persona a una igualtat d'oportunitats reals. Integrar, que no assimilant el foraster a la nostra cultura i tradicions, sinó reconeixent que és diferent i que ell aporta una riquesa a la nostra societat i reconeixent les dificultats que poden haver-hi amb la convivència. L'Elisabet creu especialment valuós que el papa Francesc no es quedés només en una apel·lació moral genèrica, sinó que va demanar vies segures i legals, va criticar la indiferència, va posar nom al pecat de rebutjar els més vulnerables i va insistir també en una idea molt profunda, la de defensar no només el dret a migrar, sinó també el dret a no haver d'emigrar, el dret a viure amb dignitat a la teva pròpia terra. Per això, avui quan recordem el llegat del papa Francesc, no crec que el millor homenatge sigui repetir les seves paraules. El millor homenatge és deixar-nos interpel·lar per elles. En un moment en què creixen els discursos de la por, ell ens va demanar una cultura de l'encontre. En un moment en què només molta gent veu una frontera, ell va veure rostres. En un moment en què es multiplica el nosaltres contra ells, ell va convidar a construir un nosaltres cada cop més gran. I potser aquesta és la pregunta final que ens deixa avui. Quin nosaltres volem ser? Un nosaltres petit, defensiu, espantat, o un nosaltres ampli, fratern, valent, capaç d'acollir sense ingenuïtat, de protegir sense paternalisme, de promoure drets i d'integrar sense esborrar la diferència. L'Elisabet diu que recordar el papa Francesc és recordar que l'Evangeli no ens demana comoditat, ens demana proximitat i que la immigració, abans que un problema a resoldre, és un lloc teològic, humà i social des del qual es posa a prova la veritat de la nostra fraternitat. Llavors, havent abordat la primera T, que és la de la terra, llavors ara tenim aquí per parlar-nos del treball el Diosdano Toledano, coordinador de la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya. També va ser un dels líders o de les persones que va liderar la ILP per la renda de garantia de ciutadania de Catalunya. Llavors, Diosdano, què creus o com tu planteges aquesta T del treball de la que parlava el papa Francesc? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo recordar sobre todo una frase del Papa Francisco, porque además pues también yo la he utilizado en diversas ocasiones, para un poquito neutralizar las posiciones más conservadoras, incluso cuando en su momento presentamos la propuesta de ley de la renta garantizada a ciudadanía. Esa propuesta, en su momento, el informe que hizo el Gobierno de la Generalitat, presidido en aquel momento por Artur Mas, fue un informe realmente de criminalización de la pobreza, súper exagerado, bueno, falso,
Y una de las cosas que yo planteé también para que la gente entendiese la situación que teníamos y para actuar en consecuencia es la frase del Papa Francisco de "el capitalismo mata". Es decir, ser conscientes del sistema económico que hoy impera, de sus consecuencias y que si queremos hacer un cambio real, pues hemos de abordar un cambio también económico y social. En el tema del trabajo, la realidad en este país es, de alguna manera, con muchas limitaciones, con muchos problemas. Si miramos la evolución de los últimos años, por ejemplo, la gran crisis que hubo en 2008, la crisis internacional, fruto de la especulación financiera, etcétera, provocó una enorme crisis que agravó el desempleo en este país. En el Estado español, el desempleo, en un momento dado, como consecuencia de esa crisis, alcanzó en 2013 más de 6 millones de personas en paro. En esas condiciones, los empresarios también aprovecharon, lógicamente, para presionar a la baja los salarios. Y aunque esa época luego se superó, lo cierto es que, por ejemplo, en lo que son los salarios, los datos que hay son muy graves. Y es los datos que podéis conocer a través de Internet o consultando las diferentes webs sobre el tema. El salario medio en España está entre 32.500 a unos 33.000 euros brutos anuales. Sin embargo, la media europea está en cerca de 40.000 euros. Pero ese salario bruto medio en España no ha sido suficiente sus aumentos para superar lo que eran los IPCs y por lo menos que hubiese una distribución del aumento de la plusvalía que los empresarios tenían en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, con ese salario medio que hay en ese país, hay salarios más bajos todavía, lógicamente, pues abordar las necesidades pues es difícil y sobre todo cuando se disparan situaciones que luego, imagino, el compañero Juanjo pues informará de cómo ha evolucionado el precio de la vivienda y del alquiler, y en esas condiciones, con esos salarios, muchos jóvenes no pueden poder emanciparse y tener siquiera un alquiler. Es verdad que ha habido otros aumentos interesantes, habló el salario mínimo, el papel de este gobierno en los últimos años ha aumentado el salario mínimo un 60%, hasta 1.221 euros mensuales, pero también hay que decir, el salario mínimo, por ejemplo, en Alemania son 2.400 al mes, en Irlanda 1.900, en Francia 1.747. Es verdad que ha habido un aumento significativo de 60%, pero el salario mínimo sigue siendo todavía muy insuficiente para abordar las necesidades. El tema del desempleo. Es verdad que el tema del desempleo, pues como consecuencia de la superación de la crisis económica, de ciertas políticas y tal, pues ahora mismo el desempleo en España está en el 10,7 o 10,8%, pero el desempleo en la media de Europa está en un 6%. Es decir, estamos todavía lejos de alcanzar siquiera la media de desempleo en la Unión Europea. Y uno de los instrumentos que es muy importantes para precisamente superar el desempleo era la vieja consigna cuando impulsamos el movimiento de los parados en la crisis famosa después de 2008, cuando tuvimos el movimiento de parados en Cataluña. Una de las reivindicaciones que todos entendíamos y apretábamos era la necesidad de reducir el tiempo de trabajo sin reducción de los salarios para, de alguna manera, con el reparto del trabajo, también repartir la riqueza y, por tanto, superar el desempleo. Bueno, en esta cuestión, la reivindicación de las 35 horas, nosotros incluso la superamos. Exigimos las 30 horas. ¿Qué ha pasado? El Gobierno, en su momento, hace una propuesta de ley para que hubiera las 37 horas y medias a la semana, que nos parecía muy cortito, pero no pudo prosperar por el voto en contra de la derecha, tanto española como catalana.
fue el voto en contra de PP, de Vox y de Junts, que se cargaron esa propuesta. Es verdad que a nivel de empleo público se bajó a 35 horas. Es verdad que por las luchas de la clase trabajadora en empresas, en sectores, se ha conseguido reducir de una manera significativa. En SEAT, que fue mi empresa en donde yo he pasado casi la mayor parte de mi vida, pues ha habido reducciones importantes, pero todavía no se ha conseguido generalizar las 35 horas y avanzar en dirección de las 30 horas. Todo lo cual permitiría que efectivamente pues prácticamente no hubiese desempleo en este país. Es verdad que también ha habido otras cuestiones que ha habido alguna mejora. Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha sido muy importante en este país, ahora se ha reducido a en torno a un 15-16%, pero sigue habiendo brecha salarial. Dentro de todo eso hemos de reconocer que el papel de los movimientos sociales ha sido clave, ha sido fundamental. Las pensiones, si las pensiones públicas no hubiera habido la lucha del movimiento pensionista a nivel estatal, aquí en Cataluña, María Pensionista, en Estado María Pensionista COESPE y otros movimientos que están coordinados entre sí, seguro que hubieran conseguido más recortes en las pensiones los gobiernos sucesivos. No podemos olvidar, de manera muy crítica, la contrarreforma de las pensiones que promovió bajo el gobierno Zapatero, que amplió la edad de jubilación, alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Es una barbaridad, cuando la reivindicación del movimiento era bajar la edad de la jubilación de los 65 a los 60. Y aquí nos encontramos con que eso se aumentó y eso además genera una dificultad objetiva para que los trabajadores jóvenes, trabajadores y trabajadoras, puedan emanciparse, puedan trabajar. Claro, es muy curioso que además, si miras los datos del desempleo, pues el desempleo juvenil sigue siendo muy importante en este país, ¿vale? Es verdad que se han hecho medidas para limitar la temporalidad, etcétera, pero sigue siendo muy importante es el desempleo o la precariedad que afecta a los jóvenes. Con lo cual, pues bueno, si además vemos que los empresarios, la banca, a lo largo de estos últimos años, se ha enriquecido de una manera brutal y no ha habido un reparto real de esa riqueza con toda la población, pues nos encontramos con que hay un problema muy serio. Es que este sistema no solo explota, sino que más impide que se distribuya, que la gente pueda ser feliz, pueda tener trabajo, pueda tener las condiciones de vida, la vivienda, etcétera, dignas que merece. Pero es que además nos encontramos con lo siguiente, que con todas las limitaciones, insuficiencias, los avances que haya podido haber en este país, es que en cualquier momento con un sistema capitalista mundial especulativo, en cualquier momento nos podemos encontrar con una crisis como la del 2008. Empiezan a haber análisis de importantes economistas que señalan que las políticas, en este caso de Estados Unidos, que se somete el señor Trump o colabora con los intereses de los sectores más especulativos, en lo tecnológico, en lo financiero, etcétera, con una deuda en Estados Unidos que es brutal, de 30 y tantos billones, no millones, millones de millones de dólares, en cualquier momento todo eso puede explotar y puede provocar una nueva crisis terrible, que de nuevo afecte a los salarios, precarice todavía más, que entonces justifique muchos gobiernos esa situación para nuevos recortes. Y uno de los recortes que estamos sufriendo y sobre la cual la clase trabajadora está peleando, acordémonos de la lucha del sector del profesorado aquí en Cataluña, en País Valencià, es contra los intentos de privatización de los sectores públicos, educación y salud. Es decir, el capitalismo, para obtener más beneficios, una vez que agota ciertos sectores del mercado, pues busca otros nuevos y una de las maneras es mediante la vía de las privatizaciones. Pero eso significa hacernos a todos más pobres, con menos derechos, más dependientes de situaciones que son imposibles. Por tanto, si a eso además le añadimos el riesgo de las guerras y toda la apuesta que está haciendo el sistema por
armarse, por aumentar el gasto militar, etcétera, etcétera, todo eso va a repercutir negativamente en toda la sociedad, en toda la humanidad, en todas las personas. En ese sentido, yo creo que es importante señalar el paso que dio, en este caso el Papa Francisco, de impulsar la acción de los propios movimientos sociales, los movimientos populares. Es decir, que la gente no espere a escuchar lo que diga el Papa o diga tal cura para hacer o no hacer, sino que la gente se autoorganice, se movilice, luche y se coordine entre ellos. Yo creo que ese paso que dio, yo creo que es muy importante. Deciros que los propios movimientos sociales, por nuestra propia experiencia, hemos tenido que dar pasos en esa dirección. Es decir, no se pueden ganar las batallas si solo miramos la parte de cada cual. El movimiento de la vivienda no ganará las batallas si solo se movilizan la gente afectada directamente por las hipotecas y tal, y prescinde de conseguir el apoyo y la solidaridad del resto de otros movimientos sociales o de la ciudadanía. Lo mismo en la clase trabajadora en las fábricas. Lo mismo el sector que defiende la salud pública o la educación pública. Para conseguir la defensa de todos los derechos y avanzar en una transformación social global, es necesario más que nunca esa unidad de acción, esa coordinación, poder dialogar entre todos para tener objetivos comunes y acciones comunes. Por tanto, en este sentido, felicitar en este caso al Papa Francisco por la experiencia que impulsó de coordinar los movimientos populares. Pues nada más. Y disculpad, tenía muchas más cosas que decir, però no me puedo alargar. Moltes gràcies, Diosdano. Després hi haurà un breu moment de preguntes, sí? Era? O sigui, crec que al final de tot vam dir, no? Que un micro... Bueno. I ara, des de la plataforma d'afectats per les hipoteques, tenim el Juanjo Ramon, que ens parlarà una mica sobre la lluita i quina és la importància de tenir un sostre. També intentaré no passar-me gaire perquè es podria estar parlant durant hores. No, però vull començar amb un text que va escriure... Avui tenia que venir una companya meva, que és la Julieta, ha començat a preparar-se la intervenció i va començar fent un escrit també dedicat al Papa Francisco i crec que és just llegir-lo, després ja tot material més d'habitatge. Que el text diu: queremos comenzar compartiendo que la paz es un movimiento plural y mayoritariamente laico, con personas creyentes, ateas y de muchas sensibilidades diferentes. No hablamos desde una posición religiosa, sino desde la defensa de la dignidad humana y del derecho a una vivienda digna. Pero entendemos que es precisamente por esto que podemos reconocer el papel que figuras como el Papa Francisco han tenido para movilizar conciencias, darle legitimidad a movimientos populares, abrir debates y acompañar luchas sociales. El Papa Francisco defendió durante toda su vida algo muy sencillo pero importantísimo, que nadie debería quedar excluido de una vida digna. Habló de la necesidad de garantizar trabajo, derechos y un salario justo, denunció la explotación laboral, las guerras y un modelo económico que pone el beneficio por encima de las personas. Pero sus palabras no se quedaron con los discursos. También impulsó cambios dentro de la propia Iglesia, intentando acercarla a la realidad cotidiana de la gente trabajadora, de quienes sufren, de quienes son expulsadas de sus hogares o viven con miedo al día de mañana. Entendió que una Iglesia con privilegios y alejada del pueblo pierda su razón de ser y reformuló muchos espacios, como el Opus Dei, para que sigan este camino. Por eso, para muchas de nosotras, Francisco fue una figura única, porque intentó, desde el lugar que ocupaba, ponerse al lado de quienes más lo necesitan, porque habló de las 3 T, tierra, techo y trabajo, como derechos fundamentales para cualquier ser humano, pero forjó espacios de diálogo y encuentro de movimientos populares mundialmente, como en el que participamos el pasado octubre en Roma, y porque reconoció la importancia de los movimientos populares, de la organización colectiva y de quienes luchan cada día por la justicia social. Nosotras creemos que la vivienda es mucho más que 4 paredes. Es seguridad, es salud, es comunidad, es la posibilidad de construir un proyecto de vida. En estos días en que la presencia de la Iglesia y lo religioso está muy presente, nosotras nos hemos preguntado: ¿y quién sería Jesús hoy aquí? Y creemos que si estuviera Él hoy aquí no estaría al lado de los fondos buitre ni de quienes especulan con nuestras casas. Estaría parando desahucios, acompañando a las familias que no tienen dónde ir y dependiendo que el derecho a un techo digno esté siempre por encima de cualquier beneficio económico.
Ese es el legado que hoy queremos recordar, el de figuras como el Papa Francisco, que utilizaron su posición para acercarse a lo que el verdadero mensaje de la Biblia y compromiso con las personas más vulnerables, la defensa de la dignidad humana y la convicción de que una sociedad más justa solo puede construirse poniendo la vida en el centro. Bueno, esto es lo que había escrito mi compañera y realmente pues también recoge mucho el sentido de lo que es la PA como movimiento. Estamos a punto de hacer 18 años, hemos vivido todas las fases de la crisis económica, la especulación con la vivienda, en los altibajos, algunas en primera persona. Yo llevo ya de los 18 15 en el movimiento y llegué como afectado de la hipoteca, que perdió su vivienda por quedarse sin trabajo. Y bueno, la base del movimiento precisamente es esto, ¿no? Es trabajar desde lo colectivo, el apoyo mutuo, el asesoramiento legal obviamente está para poder buscar alternativas ante quien quiere quedarse con tu vivienda o quiere desahuciarte para poder especular con ella. Pero sin ese apoyo mutuo, sin ese trabajo colectivo de poner la vida en el centro, pues la PA no hubiese durado tantos años ni hubiese sido el referente internacional que actualmente es y que esperamos poder seguir manteniendo. Claro, todo empieza, como bien comentaba Diosdado, en 2008, la crisis, ¿no?, que explotó la crisis mundial, estalla la burbuja inmobiliaria, el sector del ladrillo había sido lo que movía, digamos, la gran parte del trabajo de este país, ahora lo mueve de otra manera. Claro, muchas de las personas que veníamos de ese sector precisamente nos encontramos que de un día para otro, sin trabajo, con deudas acumuladas, yo, no sé, era autónomo, conseguí pagar todas las deudas relacionadas con mi trabajo, a pesar de no haber cobrado durante un año, pues no conseguí salvar mi casa. O sea, se iban acumulando las deudas de la hipoteca, vas trabajando, vas haciéndolo todo lo que puedes, hasta que al final no se podía. Esa era la relación que había del 2008, 2007. O sea, en 2007-2013 era una realidad apabullante. O sea, 800.000 familias en España perdieron su vivienda así, por no poder pagar la hipoteca, y los bancos no solo se quedaban con tu casa, sino que te dejaban la deuda. Entonces tú te encontrabas sin techo, con una deuda que no podías pagar porque no tenías trabajo, y sin poder volver a empezar porque no tenías dinero para alquilar, porque lo poco dinero que tenías lo tenías que invertir en una deuda de un piso que ya te habían quitado, ¿no? Era una situación compleja. 800.000 familias, repito, perdieron en este país su casa así. Claro, la PA empieza a construir desde abajo, nace en Barcelona, en el Raval, uno de los barrios siempre más empobrecidos de la ciudad, va creciendo, sus demandas empiezan a calar, ¿no? Pedir la dación en pago como alternativa, dación en pago retroactiva, en plan, vale, entregamos los pisos, por lo menos condonando las deudas. Y llega una ILP, ¿no? Empieza a impulsar una ILP en el 2011, que consigue una mayoría de un 90% de la sociedad, según las estadísticas de la época, que era algo tan sencillo como reclamar la dación en pago retroactiva, alquiler social para la gente que no podía pagar el alquiler de mercado y había perdido su hogar, o las que no podían acceder a una vivienda a los precios que estaban en esos momentos, y acabar con los desahucios. Acabar con los desahucios en estos momentos, solo haciendo estas dos primeras demandas ya se hubiesen acabado. Bueno, esa ILP, a pesar del apoyo social, el apoyo político mayoritario del Congreso, pues no tiró adelante, porque la mayoría absoluta del PP decidió que no valía la pena apostar por ella y se la cargó. Claro, la sociedad española sería ahora de otra manera muy distinta si esa ILP hubiese prosperado. A lo mejor esta crisis que ahora tenemos, ahora mismo tenemos gente joven, y por joven ya nos vamos a los 40 años, que no se puede independizar porque no puede acceder a los precios de alquiler, obviamente no puede comprar, las tasas del paro juvenil, como decía Diosdado, están disparadas, o sea, se está imposibilitando a varias generaciones, porque joven hasta los 40 años son varias generaciones, a poder impulsar sus proyectos de vida. A mi generación, que ya estamos entre los 40 y los 60, somos la generación que lo perdimos en su momento, que ahora estamos con alquileres, que es muy probable que cuando caduquen los alquileres no podamos pagar los precios que se están pidiendo ahora y volveremos a empezar esa odisea que tuvimos hace 15 años, 10 años. Me quedan 3 años de alquiler y no sé si voy a poder pagar
lo que me van a pedir, pero yo tengo un alquiler social. Pero en mi casa firmo un alquiler social, lo puedo pagar. No puedo pagar los 2.000 euros que están pidiendo a mi escalera ahora mismo. Pero y entonces se habla de ayudas, impulsar mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven. Se habla de mecanismos para bajar los precios del alquiler que no se están usando. Se habla de muchas cosas y no se habla de ancianas, gente octogenaria. Estamos viendo en las noticias gente mayor toda la vida viviendo en su casa, en su barrio, que está siendo desahuciada por no pagar el alquiler. Muchas de ellas habían sido propietarias. O sea, se ha generado la tormenta perfecta, porque a raíz de generar la burbuja inmobiliaria, las ejecuciones hipotecarias, convertir un país que había sido culturalmente empujado a ser un país de propietarios e intentar reconducirlo a ser un país de inquilinas, para generar toda la burbuja de inquilinas y ahora volver a empezar esa rueda. Ahora volvemos a entrar en, oye, no, pues quizás sería mejor que te hipoteques, ¿no? O sea, si te hipotecas a 50 años vas a pagar mucho menos que de alquiler, pero claro, hipotecarte implica tener que pagar un mínimo de un 30% del valor de la vivienda para que el banco te dé la hipoteca, calculemos. No sé cuándo está la vivienda nueva, pero la segunda mano en algunos barrios de Barcelona ya ronda el $500.000 de euros. El 30% de $500.000 de euros me suena algo que no sé si alguien puede asumir. ¿Quién se está haciendo con las viviendas? Pues los mismos que han empujado toda esta crisis. O sea, los bancos se apoderaron de las viviendas, se apoderaron de toda esa construcción masiva que nos acabó de vender. A día de hoy todavía hay casi 4 millones de viviendas vacías en España y nos hacen creer que el problema es que no hay vivienda, cuando hay 4 millones de viviendas vacías en España, que viene de la anterior crisis, esperando que alguien la pueda comprar, pero ellos siguen esperando poder especular más con ella y siguen sin venderla y sacarla al mercado. Fue todas estas viviendas, más las 800, o sea, casi 1 millón de viviendas de familias hipotecadas, pasaron a los fondos de inversión. Los fondos de inversión se adueñaron, ¿no?, de más del 60% de la vivienda de alquiler en España y han podido hacer con este mercado lo que han querido. Nadie les ha puesto trabas, el gobierno les puso la alfombra roja, no pagan impuestos y hacen lo que quieren. Y mientras la gente, pues vale, sí, como decía Diosdado, han subido los sueldos, sí. Claro, ¿cuánto han subido los sueldos a comparación de lo que ha subido la vivienda, que se ha encarecido en 60%? Los sueldos no se han encarecido en 60%. La diferencia cada vez es más abismal. O sea, podemos cobrar para vivir dignamente, entre comillas, para los servicios básicos, que también cada vez están más caros, pero la vivienda cada vez está más lejos de poder ser accesible. El 70% de los desahucios hoy en día son por impago de alquiler. Las ejecuciones hipotecarias este año, este primer trimestre, se han disparado un 40% respecto al año pasado, un 40%, más de lo que estábamos hace un año. Se está volviendo a una situación insostenible. Pero el foco mediático, como ahora escuchando lo que has leído, está en criminalizar al migrante, en culpabilizar al pobre, y todo el mundo es culpable, menos quienes han generado todo esto, que son la falta de políticas valientes en temas de vivienda, la alfombra roja a los fondos de inversión. Si el sector político no hubiese facilitado a quien tiene ahora el poder del mercado todo esto y hubiese apostado por políticas públicas, que las poquitas que se han generado vienen de la calle, o sea, sin una plataforma de afectados por la hipoteca, solo un sindicato de inquilinas, sin un movimiento popular empujando para intentar mejorar sus condiciones de vida, lo poquito que se ha avanzado no se hubiese hecho. Y aún así, ese poquito, este año está siendo un año de retroceso, tratando de cortar ya. Vale, pues, bueno, esto es como la foto, podría hablar, el análisis me ha quedado corto, pero bueno, hoy en día sigue habiendo 4 desahucios al día, hay un desahucio cada 4 minutos, disculpad, es una aberración, y el gobierno, en lugar de poner propuestas para evitarlo, lo que está haciendo es quitarnos las que teníamos para intentar poner un poco de dique de contención. Y así realmente ni estamos cumpliendo los derechos más fundamentales, ni estamos cumpliendo nada, y tenemos que pensar seriamente qué queremos hacer como sociedad para seguir manteniendo esto.
Doncs moltes gràcies, Juanjo i Diosdano. Us demano un aplaudiment per ells dos. I ara hi haurà el diàleg al voltant del llibre Francisco con los movimientos sociales, on també convido el Rafael Díaz Salazar a pujar i el Manu de Cristianisme i Justícia, que serà qui conversarà amb ell. Bien, doncs, muchas gracias. Y comenzamos este breve diálogo, ¿no? Para no estar así mucho rato, sobre este libro. El libro está allá afuera para quien no lo haya comprado y os recomiendo vivamente que lo compréis. No es por hacer publicidad delante de Rafael, pero es verdad que es un gran libro. Yo pienso que está muy bien. Yo cuando lo leía, que a mí me gustó mucho, me salían como varias preguntas, varias cuestiones, y ahora escuchándoos a vosotros, algunas se reafirmaban. No farem spoiler del libro, porque si no, algú dirá, pues ya no lo compro, y sí, se ha de comprar y se ha de leer. Pero sí que hablaremos alguna cosa, ¿no? Alrededor de este libro. Yo, para empezar, cuando lo leía, sí, coge cuando quieras, me acordaba de dos amigos comunes. Rafael y yo tenemos la suerte de que nos conocemos hace un tiempo, y hay dos amigos comunes que tienen una frase que a mí me resonaba mucho. Uno de ellos es un tal Lorenzo que dice: el mundo de los ricos no se puede amar. Y el otro es nuestro querido Chalo González Faus, que decía: o acabamos con los ricos o ellos acabarán con nosotros. Y una de las primeras cuestiones es, bueno, en este libro hay algo de eso, ¿no? También. ¿O tú cómo lo ves eso? Sí. Bueno, Lorenzo es Lorenzo Milani, que parece aquí, para nosotros es un maestro común, hay que decir el apellido. Bueno, una pequeña acotación. Yo no soy el autor de este libro. Dice, claro, este libro tiene una doble autoría. Por un lado, el Papa Francisco, y por otro, los movimientos populares. La segunda parte son todas las propuestas que han hecho los movimientos populares de Asia, África, América Latina, incluso de Oceanía, que además en un anexo están todos ellos. Y luego hay otra parte de entrevistas a 4 ateos que intelectual y social y políticamente tienen una relevancia internacional, como son Pepe Mujica, el antiguo presidente de Uruguay, Ignacio Ramonet, director durante muchísimos años de Le Monde Diplomatique, Michel Louis, que es como el principal referente del ecosocialismo, y Javier Cercas, que bueno, es un novelista, y luego hay 2 activistas feministas muy metidas en la economía social solidaria y en la lucha en los barrios periféricos, como Pepa Torres y Charo Castelló. Entonces lo que he hecho allí es un poco pues el encargo editorial de darle un poco forma al libro, ¿no? Bien. Bueno, aparte de lo que dijo, y dado que estamos en un centro cristiano, aparte de lo que dijo Lorenzo Milani y lo que fue el último artículo de José Ignacio González Faus. ¿Repite la frase? La frase, por si alguien no la conoce, es: el día antes de morir. O acabamos con los ricos o ellos acabarán con nosotros. Bueno, estos, José Ignacio González Faus, que me honro de haber tenido una relación estrecha con él, y Lorenzo Milani, que para mí es un maestro de vida, no son nada con lo que aparece en el Evangelio. En el Evangelio hay una sola cosa que se constituye como enemigo del mensaje de Jesús, y es el dinero. Punto. No hay otra cosa. No podéis servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco en uno de estos documentos? El capitalismo hay que acabar con él, con términos y frases diversas, porque tiene un ídolo. Y ese ídolo es el dinero. Y dice: igual que en ciertas civilizaciones se ofrecían sacrificios humanos
a las divinidades, al dios Sol, por ejemplo, el capitalismo sacrifica a seres humanos en aras de la acumulación de riqueza y a la obtención de plusvalía. Punto. Y por lo tanto, Francisco dice, este sistema no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguanta la madre tierra. Esto no se aguanta. Y por lo tanto, en lo que hemos visto en ese vídeo, dice a los movimientos populares. Él no se dirige a las ONGs, curiosamente, sino a los movimientos populares. Porque dice, no hagamos de los pobres seres inofensivos y domesticados. Ustedes no se achican, ustedes van al frente. Y esa es, digamos, la grandeza y la radicalidad. Este es un libro ultra radical. Pero fijaos que ahí decía él, esto no va de ideología. Esto va de ir a las raíces de lo que está aconteciendo. Y creo que este es el significado por el cual movimientos sociales en torno al techo, la tierra y el trabajo de todo el mundo se han reunido en torno al pensamiento de Francisco, como un compañero de camino. Pero dado la fuerte hegemonía cultural del neoliberalismo y del capitalismo, porque a mí me gusta decir que el capitalismo no es solo un modo de producción económica, el capitalismo es un modo de producción cultural que coloniza los corazones y las mentes. Entonces han encontrado una persona, como es él, que crea un marco cultural absolutamente distinto. Entonces, por utilizar el lenguaje de Gramsci, el objetivo es convertir en sentido común de masas, lo que hay en el fondo de los discursos de Francisco, y sobre todo en este país hay una batalla cultural y política muy fuerte para convertir en el campo de las migraciones en sentido común lo que está diciendo hoy desde Canarias y viene diciendo León XIV. Si eso lo quedamos con que papá más majo, porque dice estas cosas, que bien, pues muy bien, pues se habrá ido a Roma y como si no vino por aquí. El caso es crear eso en la línea de qué se hace en España en torno a una nueva alianza, y acabo, entre sectores eclesiales y movimientos sociales populares, laicos, de tipos confesionales. Los jesuitas de Aggiornamenti Sociali hicieron una encuesta en Italia sobre la condición cristiana o no cristiana de los movimientos populares y era 40-60%, el 60% de los movimientos populares que se han estado reuniendo con Francisco, como vuestra compañera de la PAP, Julieta, que ha estado en el último encuentro en Roma, son movimientos laicos, pero que convergen y reconocen en Francisco como un compañero de camino, y así lo dicen, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo intento mostrar en las 60 páginas de la introducción es que el pensamiento de Francisco y la acción de Francisco es netamente anticapitalista, pero no porque yo lo interprete así, sino porque literalmente es un planteamiento capitalista, anticapitalista, para ir hacia el poscapitalismo, ¿no? Y eso se tiene que construir a base de luchas concretas en sectores como la tierra, el techo y el trabajo. Bueno, aquí he hecho un poco de propaganda porque Rafael tiene un cuaderno en Cristianismo y Justicia que se titula Hacia el poscapitalismo, que si alguien no lo tiene, allá afuera también hay algunos ejemplares y lo puede coger. Bien, decías que en el libro, ¿no?, al final hay un anexo que es muy interesante con todos los movimientos populares que han participado, porque a veces hablamos de movimientos populares y no sabemos bien de qué estamos hablando. El libro tiene también esa introducción de 60 páginas que decías tú, que está muy bien hecha, ahora que no nos oyes. Después hay los textos del Papa Francisco, que él fue diciendo, algunas respuestas de los movimientos y también propuestas, y yo creo que son muy interesantes las propuestas. Y objetivo...
objetivos que se iban marcando, ¿no? A mí me gustaría que explicaras un poco el por qué coges los movimientos populares. Es decir, a mí me da la sensación, ¿no?, que cuando hemos iniciado hablando de la memoria y el legado de Francisco, la memoria y el legado es muy grande, ¿no? Y para hablar de ello, pues se podía haber cogido los viajes, se podía haber cogido las encíclicas, se podía haber cogido discursos. Tú, en cambio, has aprovechado este elemento, porque además en tu título está muy claro que Francisco tiene un papel predominante, ¿no? Y decías, Francisco tiene un papel importante, pero para explicar a Francisco tú vas a los movimientos populares. Leyéndolo, yo tenía la sensación de que de alguna manera daba la sensación de que aquí se podía concretar todo eso que llamamos la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, que ha intentado concretarlo, o que podía ser como una brújula para ver qué tenemos que hacer, ¿no?, en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Un poco, explícanos eso, ¿por qué la elección ha sido los movimientos populares para hablar de esa memoria y ese legado de Francisco? En primer lugar, por su praxis en Buenos Aires. Yo empiezo la introducción así, hablando de Jorge Bergoglio. O sea, Francisco no se explica sin conocer a Jorge Bergoglio. Con sus etapas, que no voy a contar ahora, ¿no?, pero sí la parte cuando él llega a Buenos Aires. En Buenos Aires hay una realidad, como en muchos países de América Latina, de África y de Asia, y es las inmensas periferias, que son macrociudades, y ahí están las villas miseria. Todo la zona suburbana de Buenos Aires. Ahí, desde los años 60, hay una presencia muy fuerte de curas, que aquí fueron curas obreros, allí algunos son obreros, otros son curas de suburbios, en las villas miserias. Y ahí hubo una gran figura, que fue Carlos Mujica. Carlos Mujica fue un sacerdote de los años 60 que contribuyó a la creación de sacerdotes por el Tercer Mundo, que fue asesinado por la AAA, por un movimiento antifascista. Perdón, antifascista, ultrafascista, que lo asesinó. Carlos Mujica fue un poco la voz crítica en el mundo de la pobreza en Buenos Aires. Entonces hay toda una tradición. Los llaman allí los curas villeros, pero no son los curas villeros, sino los cristianos de las villas miseria. Entonces Francisco entra ahí y él decía que cuando necesitaba oxígeno se iba y estaba, no una visita y luego se va, y estaba en las villas miseria, porque estando en contacto con la gente que allí, cogía el oxígeno que necesitaba. Una cosa muy importante. Segundo, la trata de personas. Yo a la gente que compre libros y libremente quiere, yo les invito a que lo primero que lean sea el primer anexo. Porque Francisco quiso golpear proféticamente la ciudad de Buenos Aires y empezó a decir misas en plazas, en catedrales y cosas así, en plazas, sitios, para decir, esta es la situación de nuestra ciudad. No es el barrio Madero, no son los barrios de las clases medias, es las villas miserias, y yo vengo a las plazas del centro a denunciar esto. Y una cuestión en la que él se implicó mucho fue contra la trata de personas para la prostitución. Francisco tenía misas donde acudían las prostitutas de Buenos Aires. Tenía mucha relación. No olvidemos que en el Evangelio pone que las prostitutas os antecederán en el reino de los cielos, ¿no? Y luego él hacía una cosa tremenda, ¿no?, porque en torno a las villas miseria no solo hubo una organización autogestionaria, comunitaria. Esto es muy importante, la autoorganización. Ahí la PAP es ejemplar, ¿no? No vamos a esperar. Él dice, los pobres no están con los brazos cruzados esperando la ayuda de las ONGs. Critica bastante a las ONGs. Me han dicho por ahí que hay gente que está un poco molesta con algunas declaraciones mías al hilo de entrevistas que me han hecho sobre el libro, porque yo contrapongo ONGs y movimientos sociales.
que es complejo, ¿no? Puede salir quizá el de algo. Si quien lo dice es él, no, yo digo lo que él dice. Otra cosa es si estoy de acuerdo con él o no. Entonces, autoorganización comunitaria, pero de ahí surgen otra cosa muy importante, que es iniciativas de lo que en América Latina se llama economía popular. Empresas que son abandonadas y que son tomadas por los trabajadores y él está muy metido ahí. Y también el tema de los cartoneros, del cual va a salir la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que antes fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Pues él, por las noches, se quitaba su cosa de sacerdote, el pectoral de obispos, y se iba con los cartoneros por la noche, porque dice que era la principal lección, era conocer la ciudad de la que era arzobispo a través de los trabajadores que por la noche iban recogiendo las basuras de Buenos Aires. Amigo, quien quiera ser cardenal de Barcelona, le invito a que haga algo parecido, o de Madrid o de cualquier ciudad, a lo que hacía el Papa Francisco, porque esto te cambia la vida. Te cambia la vida. Porque tú estás viendo con los ojos de los de abajo la realidad de la cual luego está institucionalizada como aquí no pasa nada. Entonces, yo lo único que hice fue, ¿por qué los movimientos populares? Porque estoy convencido y he trabajado mucho como sociólogo el tema de Francisco, porque yo soy también profesor de Relaciones Internacionales, desde la perspectiva geopolítica, y estoy convencido que el principal aliado que tuvo Francisco fueron los movimientos populares, que es donde él se sintió más a gusto, no hay tiempo, pero lo podría demostrar, y que en una encíclica tú tienes que utilizar el lenguaje de la encíclica, pero una encíclica, por muy buena que sea, pues no te quitan 200 páginas y la gente del común pues no tiene tiempo como para meterse eso en el cuerpo. Y aparte que no es lo mismo escribir, como dicen nuestros antecesores, como dijo tal, con toda la infraestructura que tiene eso, que un movimiento, la construcción de eso que se llama la ciudad en diálogo con empobrecidos en lucha. Porque Francisco lo primero que hacía era escuchar a los movimientos populares. Él ahora al final hablaba con ellos, hablaba. Y después, hablaba previamente, los escuchaba, acudía a los encuentros, se empapaba lo que decían y fruto de eso lanzaba un mensaje, pero esos eran a los que tenían que entender, no un simposio sobre el pensamiento de tal, no un simposio sobre las encíclicas sociales, no, eran gente y él veía sus rostros del África profunda, de la América Latina profunda, de la Oceanía profunda, del África subsahariana y del norte profunda, y ahí está destilado el pensamiento social más importante de Francisco. Más. La Laudato Si es importante, el Fratelli Tutti, pero la destilación de su pensamiento social está ahí. Y hay una intencionalidad, evidentemente, en el libro. Yo soy una persona que tiene una dimensión política. Claro que hay una intencionalidad y es que eso forme parte del sentido común y de la acción de la Iglesia y de los sectores ateos o agnósticos que realmente comparten con Francisco algo que aparece en el Evangelio, que es que los últimos sean los primeros. Y por eso Francisco decía, nuestra fe es revolucionaria, porque se basa en esto, en que los últimos sean los primeros. Y este es un proceso que requiere conflicto social. Requiere conflicto social no violento, y él eso no lo reunía. Fijaos, porque protestar es bueno. Porque protestar es bueno. Ahí está condensado un poco el tema de la acción colectiva de los movimientos populares. Muy bien. Gracias. Para no alargarnos, te hago una última pregunta muy rápida para que respondas en 2 o 3 minutos y así luego pasamos el micro a Pepe por si alguien quiere decir algo. Yo la primera vez que te leí fue un libro que no sé si eras director o editor, que tenía que ver con los foros mundiales. Ah, sí, en Porto Alegre. En Porto Alegre, ¿no? Y tú, sí, desde allí tú trabajaste mucho toda esa dimensión política que dices. Aquí hay un momento en que insinúas, ¿no?, que estos movimientos de alguna manera son continuadores, ¿no?, de esa realidad.
o de lo que queda de allí, nuestros movimientos también recogen elementos. Yo te preguntaría, en 1 o 2 minutos podrías decirnos, ¿no?, desde las propuestas que aquí hay de los movimientos, incluso y del Papa francés, y de ese diálogo, ¿hacia dónde crees que tenemos que ir, ¿no? Es decir, esto para mí no es un acabarse, sino que es un libro que nos ayuda a pensar mucho, a situarnos, a recuperar cuestiones esenciales que tú decías y a pensar, bueno, ahora hacia dónde, ¿no? Tú un poco, ¿qué nos dirías en 1 o 2 minutos? Lo voy a decir solo por no cansar aquí al respetable, porque se trata en un sitio como Cristianismo y Justicia, donde hay un nivelón, pues y esto es una casa de elaboración de pensamiento colectivo y de análisis colectivo, del cual bebemos mucho. En primer lugar, yo soy un aprendiz de muchas cosas que hacéis en esta casa y os estoy muy, muy agradecido. Pues lo voy a decir con una frase. Trabajar menos para trabajar todos y vivir mejor con menos a escala planetaria. ¿Y eso cómo se hace? Y digo yo, ¿tan tontos somos los humanos que solo se nos ocurre crear la inteligencia artificial? ¿Tan estúpidos somos los humanos? ¿Tan poco talento tenemos los humanos? Para lo que nos ocurre es crear la inteligencia artificial. Y ahí hay mucha inteligencia humana, y ahí hay mucho dinero, y ahí hay un proyecto de dominación y de explotación que requiere mucha tecnología, que requiere mucha inversión, que requiere muchas universidades de gente creando eso. Pero es que cuando vengan, si en el mundo existe el siglo XXIV, yo lo he dicho en uno de mis libros, dirán, ¿qué hicieron los bárbaros satisfechos del norte del mundo? No se les ocurrió otra cosa. No se les ocurrió otra cosa. De crear una nueva cárcel. Porque la inteligencia artificial, yo no me voy a callar. Ya he dicho eso. Y en torno a esa frase se puede... bueno, la más conocida es trabajar menos para trabajar todos. Pero claro, ahí dejan fuera el tema de Asia, África y América Latina, claro, porque lo que hace Francisco es las periferias colocarlas en el centro. Estamos aquí, que lo que nos pasa, pero que al final lo que tenemos somos pequeñas islas con problemas gravísimos, porque tu intervención me ha dejado, vamos, yo tenía algunos datos, pero es que de verdad te felicito y te lo agradezco en el alma. O sea, has dado datos realmente escalofriantes, 800.000 familias, me has dicho, cuánto dolor, cuánto sufrimiento humano hay en cada de esas cosas, ¿no? Es grave, pero es que si abrimos ahora la situación del planeta Tierra, es que es terrible, Y el problema ya no es solo eso que ha dicho León XIV en Bamenda, en Camerún. El mundo está en manos de tiranos. Pues ya era hora que se dijera. El problema es que esos tiranos están votados, salvo Putin y algunos, están votados, y en Europa están votados por ciudadanos honorables, que se pretenden honorables. El problema no es Trump, son quien lo vota. El problema no es la extrema derecha, el problema no es Vox, son los vosistas. Y por eso necesitamos un nuevo marco cultural, y yo creo que ahí realmente el pensamiento de Francisco es lo más potente que yo conozco. Y me diréis, qué mal está el mundo para que lo más potente sea un papa. Bueno, pues quizás sea cierto, quizás sea cierto, pero el que es. El que se ha enfrentado a Trump, pues ya sabemos quién es, el que ha estado hace poco por aquí. Muy bien. Bien, tenemos un margen de 15 minutos. Por lo tanto, lo digo porque estaría bien que se pudiese intervenir, no demasiado largo, para que haya más voces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, micro abierto. Yo no me he leído el libro, el cuadernillo sí. No, me parece muy interesante y yo lo recomiendo. El libro me lo voy a leer, pero quiero decir que... pero simplemente es una reflexión
y me cuesta un poquillo. Vamos a ver, en uno de los encuentros, me parece que es el tercero, Pepe Mujica tiene una intervención. Y hay una frase que a mí realmente me ha golpeado, en el sentido de no se puede, ¿no?, combatir el capitalismo desde valores capitalistas. Y a mí me parece, por lo menos, interpelador, porque quien vive en mitad de esta sociedad de Barcelona, pues mastica esos valores. Claro, qué elementos, qué cuestiones hemos de tener presentes, ¿no? Sobre todo si miramos a escala planetaria, ¿no? Hoy leía un textito que hablaba de la huella ecológica, ¿no? Y es escalofriante cada vez que hacemos un acto de consumo la cantidad, ¿no?, de injusticias, de explotación y de dolor que generamos, ¿no? Quiero decir que es algo que remueve, A mí me gustaría, ya que el Papa y los movimientos sociales son un referente importante, importantísimo, los que hemos intentado acercarnos pues, a esas personas yendo a trabajar manualmente, que ha sido más que nada una especie de sueño, como quieras llamarlo, con toda humildad, porque no es la única manera de acercarse al pueblo, ir a trabajar en la fábrica. ¿Cómo conseguir alianzas? Esta es la palabra clave mía. Con aquellas entidades, ahora hablo de los míos, los compañeros jesuitas, que tenemos universidades y colegios y fe y alegría en América Latina y en otras partes, que hay una cierta capacidad de cambiar las cosas. ¿Cómo hacerlo para que esto sea viable? En el cómo me interesa muchísimo, porque yo no sé, si lo digo, se me sonríen, dicen, pobre, Ramiro es utópico. Claro que lo soy, pero no quiero ser solo utópico. ¿Cómo hacer que SADE y el Instituto Químico de Sarriá y nuestros colegios vivan con intensidad esa realidad? ¿Qué dice el Papa? Pues si somos cristianos, ¿o qué somos? Més veus. Esta part d'aquí al final. Digo, si ya mes yo callo. Algo fue mala pata también esa agitación y sin propaganda o también. Ahora, o sea, es que no puedo evitar hacer la pregunta o tirar aquí el lanzamiento de la reflexión. ¿Vale? O sea, yo realmente, o sea, no soy cristiano por nacimiento, pero no por más allá, poc més, però a mi em xoca, o sigui, el discurs està molt bé, fantàstic todo. O sigui, voy a comprar el libro, ¿vale? Sí, pero pienso en la opulencia de la iglesia, pienso en las propiedades inmobiliarias de la iglesia, pienso... Y no tiene nada que ver, ¿sabes? Ahora, coño, pues... Que digo, ¿cómo reaccionamos a esto? Porque también, desde los segons quins actors, este capitalismo tirano también vendría para segons quins actors de la iglesia maxificada, de los tejados del oro y la opulencia y la contradicción. Digo la contradicción porque ahí bate, a 2 días en Madrid estaba siendo desociado un hombre de 87 años que la vivienda era de la iglesia, ¿no? Del arzobispado de no sé qué. Pues claro, pues lanzamientos, también reflexioné, qué se podría hacer para pues, cambiar un poquito también això, com a mínim tenir-ho en compte. O sea, digo, nos gusta provocar, ¿vale? Pero es que los hechos están ahí consumados. No, es una aportación que es una obviedad, pero a mí no me da miedo la contradicción. O sea, yo que estoy en la pastoral obrera, intento introducirme en el mundo migratorio, pues a veces quien está más en contra de los africanos pues son algunos latinoamericanos, ¿no? Y dices, perdona. Y después la conciencia de clase, pues a lo mejor lo tenemos los que estamos en una clase obrera bastante apañadita en relación a cómo está otra gente. Y esto siempre ha sido así. Quiero decir que en la época de Jesús pues irrumpió en un mundo también con muchas contradicciones, y esto no quiere decir
que no pase la luz por ahí. Bueno, ahora me ha salido una cosa muy de Sagrada Familia, no cal, pero bueno, para entendernos, ¿no? Yo, bueno, no sé, creo que vivimos en contradicción y la misma Iglesia estos días está llena de cosas que repelen y cosas que atraen y cosas que dejan pasar el Evangelio. Parlo en català, Rafa, ho entendràs? Tu aprecies aquesta llengua, que m'ho vas dir? Doncs la pregunta va en la línia del que et preguntava el Ramir, que és com l'estratègia, no? Com portar a terme això. La teva aposta molt clara en aquest llibre és que l'Església, i quan parlo d'Església parlo ja del conjunt, no només de la institució, sinó també el poble de Déu, no? Que vegi aquesta necessitat, que trobi aquest impuls d'acostar-se en les lluites als moviments populars per començar a fer transformació. El que sí que és una evidència, i això també m'ho has comentat en alguna entrevista, que aquí hi ha molts prelats, molts bisbes que tenien una sordesa acusada respecte al que deia el papa Francesc. Això era una ironia que apuntaves. En aquest cas, llavors, els laics que veiem que això s'ha de fer i que de fet molts ja hi estan treballant, ja hi estan en aquestes lluites, hem de convèncer els nostres germans en l'episcopat, encara que ens desgastem i que deixem allà una part de la vida, que ens sacrifiquem això, o hem de fer una batalla pel nostre compte, és a dir, des dels moviments de base i prescindint de si tenim aquest placet o aquesta autorització o aquesta llum verda dels pastors, dels pastors de les diòcesis. Potser ja no fer més preguntes perquè igual... No, és que ara més ja estem... Bueno, ya que estamos en un centro de jesuitas, voy a responder a algunas de las cuestiones que se han planteado con un encuentro que tuvo Francisco con los redactores de la revista La Civiltà Católica, que es una de las principales revistas históricas de la Compañía de Jesús. No tiene desperdicio, es citada en la introducción, la fuente donde bebo. Y él dijo, vuestra tarea, refiriéndose a esta revista emblemática, tiene que estar presidida por tres claves de discernimiento. El discernimiento es algo muy propio de la espiritualidad ignaciana, ¿no? En primer lugar, diálogo. Diálogo. Esto es una prueba de diálogo. Claro, pues viene diálogo con quién. ¿Quién le dice lo siguiente? Fronteras. Y avisa. Pero no nos traigamos la frontera adentro, sino que estemos fuera, que estemos en la frontera de una forma valiente. O sea, es una tarea de descentramiento de la Iglesia. Cuando hablo de Iglesia no es solo de los obispos, sino tenemos que estar fuera, no dentro. No dentro. Tenía una pequeña maldad, pero no la voy a decir, al hilo del viaje de estos días y las posibles reacciones eclesiales, ¿no? Bien. Frontera. Periferias. Y solo desde las periferias se entiende el estar en las fronteras y estar en el diálogo. Amigo. Amigo. Esto tiene que ver con algunas cosas que habéis planteado, ¿no? Reconozcámoslo valientemente
la Iglesia lleva, al menos en Occidente, pero también en otros continentes, en una alianza con los poderes. Forma parte de los poderes de dominación y de opresión y de explotación. Punto. Es un inmenso, por utilizar el lenguaje religioso, un inmenso pecado histórico. Ya está, punto. Ya está. Y lo que marca mucho, el pontificado de Francisco, es decir, con esto hay que acabar. Hay que pasar del centro a la periferia. Y eso afecta a todo el trabajo colectivo que se hace. Para empezar, las universidades católicas y las escuelas católicas, que han estado, salvo excepciones, al servicio de la reproducción de los grandes ejecutivos del poder económico y financiero. Y la transición que se plantea hoy día hacia esto no hay quien la aguante, no basta con las luchas sociales que son necesarias. Hay que pensar otro sistema financiero alternativo, hay que pensar otro tipo de empresa, hay que pensar otro tipo de organización del territorio, y eso necesita mucho pensamiento y universidades al servicio no tanto de la reproducción del capital, sino a la creación de nuevas formas concretas no capitalistas de organización. Por ejemplo, el problema de la vivienda es un fruto del sistema financiero que hay en España y de la banca que hay internacionalmente. Y por eso una de las cosas que, por ejemplo, en una reciente estancia que hemos tenido en Verona con Pau, Ana y que yo fui también con ellos, pues allí me encontré en una publicación algo que la red de iglesias y minería de América Latina está diciendo sobre la desinversión bancaria. Eso ya se ha sustanciado en Italia con un documento de la Conferencia Episcopal Italiana llamando a los cristianos y también a las congregaciones religiosas a la desinversión bancaria en los bancos estándar que existen en los sitios. Punto. Eso son formas concretas. Pero es que sin bancos no hay economía. Entonces tenemos que pensar otros sistemas alternativos. Se requiere mucha la línea de lo que tú decías, ¿no? Claro, en el tema de las escuelas católicas, pues allí donde están en clases medias y altas hay una tarea fundamental, que es el desclasamiento. El problema es que si tú haces una pedagogía del desclasamiento, igual te quedas sin matrícula. Pero bueno, como la vida misma, si Jesús no hubiera sido como hubiera sido, pues no lo hubieran crucificado. Bueno, tú te metiste en un conflicto, pues terminaste mal, con nadie al lado, ¿no? Bien, y eso tiene que ver un poco también con lo que tú planteabas. Es decir, ya en el Concilio Vaticano II se dijo que una de las causas fundamentales del ateísmo en el mundo era el comportamiento de la Iglesia. Eso se dijo en un concilio, pues de cajón de madera de pino. O sea, de cajón de madera de pino. Si estás con los poderosos... Claro, ¿por qué Francisco ha sido, yo creo que en España me atrevo a decirlo, más querido por los no religiosos que por los religiosos? Porque la Iglesia española no ha sido franciscana. Yo dije una vez en un coloquio y luego un periodista lo cogió, en la Iglesia en España Francisco es un general sin ejército, con excepciones como por ejemplo Cristianismo y Justicia, los jesuitas y tal. Pero en general pues ha sido así, punto y se acabó. Y él sabía, y tengo testimonios directos, que no voy a decir las fuentes, de que aquí no se le quería porque no se le hacía caso. Y por eso no vino, hizo muy bien con no venir. Este hombre ha venido pues, a hacer el milagro y a ver si lo hace. A ver si lo hace, porque todo esto se olvidará y luego volverán las cosas a su cauce. Y volvemos a la sordera. Pues claro que hay sordera porque esto te complica la vida. Te complica la vida. Porque no es una cuestión de que algunas vocaciones como la de Ramiro les da por eso, en fin, ser excéntricos como tú, ¿no? Perdóname que te estoy diciendo cariñosamente y sabes que te admiro mucho. O sea, que les da por eso, ¿no? Bueno, pues ya está, pues siempre hay loco en cada casa, ¿no? No, esto es un giro, esto obliga a un giro estructural de todo, de todo. Y eso va más allá de la materialidad de un discurso. Es decir, son opciones de fondo. Y Francisco por eso ha brillado. Y por eso yo tuve mucho interés en que hubiera destacados ateos en el libro. No solo para decir,
mirad, que son ateos, pero hablan bien de Francisco. No, es que vieron que este hombre se había tomado en serio esto. Iba de cara. Entonces, la sordera, yo creo que eso de que si los obispos están sordos o no, pues a mí como si están ciegos. O sea, es que yo creo que se pueden hacer muchas cosas, no contra ellos, sino, bueno, pues si quieren que caminen, pero si no, pues que no caminen. O sea, ¿por qué estar siempre pendientes de si un obispo es sordo o miope? Bueno, pues ojalá que no lo sean. Habrá que ayudar a que escuchen y vean, no violentamente y cariñosamente. Claro, el cariño es fundamental en esta vida. Bastante dura en la vida como para encima ser violentos. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces hay mucha gente en sectores eclesiásticos que están diciendo que si el obispo no hace, pues hágase, o sea, hágase, punto, hágase. Bueno, hem d'acabar i acabarem també fent vincle en un d'aquests, no? Autors que tu citaves. Donem pas al César, no? Que ens ajudarà a acabar la cloenda. Recordeu, el llibre, que està molt bé, ahí fora, pel que encara no el té. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo creo que ha sido muy interesante. Y bueno, pues para cerrar este bonito acto, voy a leeros un fragmento de un poema de Javier Cercas que presenta en su libro El loco de Dios en el fin del mundo, que también está recogido en el libro de Rafael, que lo podéis leer, ¿no? Aparte, el libro de Francisco, que ha recogido Rafael una serie de testimonios, ha hecho una introducción que dicen que está muy bien. Bueno, aparte le hemos añadido algún verso más a este poema, actualizándolo un poco al día de esta semana que estamos viviendo y tal, ¿vale? Bueno, ahí va. Señoras y señores, ladies and gentlemen, madams y messieurs, amado público, amigos todos. ¿A qué engañarnos? Este es un papa singular, un papa sin pompa ni circunstancia, que ya tenía en su agenda venir a Canarias para visitar el drama migratorio en Arguineguín, pero como no le gustaban mucho los baños de masas, al final se quedó sin venir. Este es un papa que no habla es cátedra, un papa anticlerical, que cree que el clericalismo es el peor enemigo de la Iglesia. Un papa viajero, peregrino, misionero, un papa de los pobres más que de los ricos, un papa de los desdichados más que de los afortunados, un papa de los que no tienen dónde caerse muerto, de los que no tienen, sí, perdón, de los muertos de frío y muertos de hambre y de sed. Un papa ecologista, un papa que coge el teléfono y marca directamente el número de los desdichados que le escriben, para que ellos le cuenten directamente su desdicha. Un papa que conoce las cárceles de América, las chozas de África, los peores suburbios de Asia. Un papa que entra en morideros. Este es un papa que dice que Dios tiene un defecto por supuesto entre comillas. El defecto de Dios consiste en que es demasiado misericordioso, en que su nombre verdadero es misericordia, en que su misericordia no conoce límites ni fronteras, porque Él lo perdona absolutamente todo. Este es un papa que recuerda a cada paso a Jesús cuando dijo que no vino aquí para los justos, sino para los pecadores, no para los sanos, sino para los enfermos y los tullidos, no para los poderosos, sino para los débiles. Sus muchísimos detractores y sus muchísimos apologetas no tienen parangón con otros papas. Dios santo, pero ¿qué clase de papa es este? ¿Cuál es el secreto de este papa? Que fue un auténtico cristiano, que nos dejó un testimonio imprescindible de su humanidad, inexplicable humanamente. Gracias por venir y podéis comprar el libro a la salida.